defensa del informe, donde ustedes presentan el informe como grupo y además presentan su plano en escala 1 a 100, ¿ya? En AutoCAD. Ustedes, ese plano que tienen en 1 a 100 tiene que ir también en el informe, entonces hacen un dibujito, colocan el PDF ahí en el informe para que se vea lo que ustedes hicieron, y después esta cuestión se plotea y se presenta en la defensa. En la defensa participan todos los ayudantes y yo. Y ahí les podemos hacer preguntas acerca de la realidad de la actividad que ustedes realizaron. Eso es, a grosso modo, el día del terreno. Nosotros vamos a la mina, entramos temprano y trabajamos de corrido. Esto va a depender de la capacidad de trabajo de ustedes, de cómo se organizan y realizan de manera ordenada y sistemática el avance y la toma de muestras. Ya, eso para que quede claro. No sé si hay dudas, yo creo que van a salir varias dudas aquí en la clase, pero mientras de lo que hemos conversado, ¿no? Todo claro, ya. Entonces, hay grupos, los grupos ya están definidos, tengo entendido, pueden ser me parece que son de 4 o de 5 personas. De 4. De 5, profe. Ah, de 5. ¿Ya? Ya. Ya, eso es en civil. Y en ejecu, están los de... ¿Ah? ¿Está la Cata Sí, conectada? espérate, acá ¿Sí? tenemos 4 grupos de 4 y 2 de 3. Ya, entonces esto va a ser en dos salidas. Entonces va a realizar el último fin de semana de septiembre, el 24, ¿no? Se me corren los días. 24 y 25 y el 1 y 2 de octubre. Ahí vamos a tener 4 salidas. Ahí se van a entregar las fechas de cuando ustedes tienen que hacer terreno, ¿ya? La salida de la universidad, sí, la clase va a quedar grabada y luego va a ser compartida, sí. Sí, la voy a grabar, por si acaso. Estamos entregando información, apenas empiece a compartir la clase y ya se empieza a grabar. Esto es más que nada información general. El bus sale desde la ENAMI en la mañana ese día y bueno, y regresa a la ENAMI también. Entonces, para que ustedes tengan claro de que... Y también los implementos nosotros se los pasamos, les pasamos los EPP que ustedes necesitan. Ahora, todas las cosas que ustedes tengan personales, igual traten de llevarlas. Ese día de terreno, acuérdense de llevar, por si no los veo antes, bolsitas para las muestras, para que no se les enreden. Llevan cinta mastic, esa que pueden marcar las bolsas, o para que le peguen a las muestras, para que no se les confundan. Lleven lápices de colores, lleven reglas, ojalá llevaran la poligonal, el marco de la poligonal ya hecha, cosa que ustedes solamente lleguen a dibujar y no estén ahí haciendo el título y cuestiones así. ¿Ya? Eso más o menos para ganar tiempo. Cosas que pasan en el terreno, que se ponen yo siempre digo esto todas las clases cuando hago este terreno, pero porque pasa, y los ayudantes son testigos de esto. Hay algunos que son más porfiados que otros, entonces se empiezan como a discutir entre el grupo porque empiezan a hacer el trabajo, lo quieren hacer al final, quieren recorrer todas las muestras, el que dibuja no quiere dibujar, entonces definan bien los roles en el grupo y así va a resultar todo súper sistemático. ¿Ya? Yo no me había presentado, me presento. Mi nombre es Bárbara Gavia Herrera, yo soy profesora, soy docente
de este ramo, ayudante del profe Enrique, el profe Enríquez, el Fernando, desde hace 8 años. Estoy en esta asignatura y siempre estamos yendo a terreno. Hemos ido variando el terreno a Chancón, hemos ido a Quinta de Tilcoco, la vez pasada también fuimos a El Rulo, a Pichidegua. Hemos ido a distintos sectores con los grupos del profe Fernando. Y ahora, este segundo semestre que podemos retomar, que retomamos la parte presencial, los otros terrenos se realizaron de manera virtual. Y nosotros les entregábamos los datos a los chiquillos y ellos hacían su informe. Porque no podíamos dejarlos ahí stand-by esperando el terreno. Pero como ustedes ya volvieron a la presencialidad, va a ser mucho más fácil, ¿ya? Y también más enriquecedor para ustedes. De profesión soy geóloga, entonces, y he trabajado harto en Chancón, entonces me gusta llevarlos para allá porque es más fácil para mí, porque conozco a varios productores de allá y nos facilitan el entrar a la mina. Estos viejos a la mina que vamos a ir no están trabajando el fin de semana, entonces vamos a estar tranquilos, no va a haber tronadura y podemos trabajar de manera más segura, ¿ya? ¿Qué otra cosa? No, pues ahora voy a empezar la presentación mientras se están conectando los demás, ¿ya? Denme un cachito. Profe, consulta, ¿a qué hora vamos a salir de Navi? ¿Quién me habla? ¿El Felipe? Sí, yo, el Felipe. Ah, ya. Felipe, deberían salir el día sábado, deberían estar saliendo más temprano, porque ideal para mí que a las 8 por lo menos ya estén saliendo, por lo menos a las 8. Siempre los citamos a las 7:30, ahí tenemos que, veamos cómo se hizo el semestre pasado. No me acuerdo qué era. Ah, sí, sí. Sí, sí, pues los civiles van los domingos y los ejecu van los sábados. Como los domingos hay problema de horario de metro, yo puedo entender que salgan un poco más tarde, el domingo. Pero tampoco es que lleguen tan tarde acá porque también se atrasa todo el trabajo acá en la mina, ¿ya? Entonces, tratemos de poner una hora que no se retrasen tanto. ¿A ella le parece bien? ¿Ah? ¿A las 8:30? Sí, o sea, para mí, ideal que ustedes salgan a las 8:30. Si el tema es que ustedes puedan llegar a las 8:30 ahí a la universidad, que no Sí. quede nadie abajo. Sí se puede. ¿Sí? Profesora, disculpe, ¿se me escucha? Sí. No le quería consultar por el tema del test. ¿Qué va a pasar en caso de que dé positivo? ¿Qué test? El test que hay que Dale. hacerse antes de ir a terreno. Ahora hay que hacerse un test, un PCR, que es de manera obligatoria para ir a la salida de terreno. Ah, ya, no, eso lo desconocía. Y eso se lo hizo a los chiquillos. Nosotros, ya. Bueno, si está positivo no podéis ir. Pero entonces automáticamente se echó el ramo. Pero es que si tú estás positivo, bueno, primero tenemos que cuidarnos, eso es lo primero. Lo segundo, si quedas, ¿cuándo tienen que hacerse el test? 2 días antes. 2 días antes, sí. Ya. Bueno, si alguna persona da positivo en el primer terreno, para la primera semana, queda automáticamente para la segunda semana, porque son 7 días de aislamiento. Ya, ok. Ya, ahí tendríamos que hacer un cambio, no sé, pero tenemos que esperar a que nadie, bueno, si es que llegase a pasar que alguien saliera positivo. No, la verdad es que no tenemos como un
tendríamos que, voy a conversar con los ayudantes a ver qué juego de pie podemos hacer ahí, porque si no, porque van a dejar a un grupo eh, con menos personas. Se entiende igual la situación, pues, igual la persona enferma va a tener le van a dar licencia, claramente. Ahí tendríamos que hacer otra cosa, pero esperemos que no pase nada. Y bueno, ¿y hay alguien que haya estado enfermo en el curso? Porque no. Porque, por ejemplo, yo tuve COVID, y me he hecho antígeno y no me ha salido nada todavía. O sea, ya no me sale. Que se supone que te dura 6 semanas la ventana que te va a salir siempre positivo el antígeno. ¿No? Ya. Mira, acá en el chat me dice, los de GECU también tienen clase los sábados, no solo los civiles. Hoy día solamente vamos a tener clase los civiles y los de GECU, todos juntos, por si acaso. Los terrenos van a ser separados. ¿Ya? Para la respuesta que se refiere al tema de los terrenos. Por eso estoy diciendo, los terrenos de los EGECU van a ser los sábados y los terrenos de los civiles van a ser el día domingo. El 24, 25, 1 y 2 de octubre. Esas son las fechas. ¿Ya? Ya, vamos a empezar la clase y voy a grabar. Como yo no mandé el link para la clase. Sí, sí puedo grabar. Ya, voy a grabar Benja. Justo. ¿Está grabando? Ya. Vale. Ya, chiquillos, entonces. Vamos a empezar. Bueno, como les decía, disculpen, denme un segundo, por favor. Ya, chiquillos. Vamos a empezar con una parte introductoria, que es la geología. Bueno, si ustedes ven esa imagen, ¿alguien sabe de dónde es esa foto? ¿De Villarrica? Villarrica. Es el Villarrica. Ya. ¿Por qué? Bueno, una de las cosas de la geología también tiene que ver con la volcanología, ¿cierto? Esa foto, y se supone que no podemos usar porque este caballero está cobrando derechos por usar esa foto. ¿Se acuerdan? ¿Chaitén? ¿Ah? ¿Chaitén? Terremoto 2010, ¿cuándo fue? Terremoto del 2010. Esa foto, lo que es fósiles. Eso. Bueno, ahí tenemos cordillera, tenemos quebradas, tenemos unas cataratas, no sé, caídas de agua. Entonces, ¿para qué les mostré estas imágenes? La geología en sí es una ciencia que aborda muchos aspectos, ¿ya?
sobre nuestro entorno. Entonces, cosas que nosotros nos podríamos preguntar, por ejemplo, es ¿qué fuerzas producen las montañas o cómo se formaron los yacimientos acá en Chile o si va a haber un gran terremoto nuevamente en Chile? Todas estas cosas son las que se pregunta la geología siempre, ¿ya? Si nosotros deberíamos buscar agua, por ejemplo, en la minería, que es un tema súper preocupante, el tema del agua. Ustedes saben que para producir, para todos los procesos que se necesitan hacer en la minería, necesitamos agua. ¿Qué es lo que están buscando hoy día las empresas mineras? Chiquillas, ¿ustedes han escuchado algo de eso? ¿Qué están las empresas mineras hoy día con respecto al agua? La mayor eficiencia o reutilización de esta. ¿Ya? ¿Pero cómo? Lo último que supe es que iban a investigar para poner plantas desalinizadoras. Ya. Casi todas las empresas están apuntando hacia allá. Están buscando una planta, están buscando cómo desalinizar el agua. ¿Por qué? Porque cada vez se hacen más escasos los recursos hídricos. Ustedes saben eso, ¿cierto? No tenemos tanta agua superficial. Y el agua superficial que tenemos se está privilegiando para el consumo humano. Que si lo tenemos si lo hacemos de manera consciente o inconsciente, es otra cosa, pero se está privilegiando el agua dulce para el consumo humano. Entonces, tenemos agua salada en el mar, este recurso que está ahí, que es más barato, que Chile, por ejemplo, tiene kilómetros de costa, puede ocupar esa agua para los procesos mineros. ¿Cómo? Desalinizándolo. Si nosotros desalinizamos el agua, podemos incluirla en los procesos. Ahora, hay que hacerle un tratamiento especial porque ustedes saben que el agua tiene una cierta capacidad, tiene un cierto porcentaje de sal que daña los equipos. Entonces hay que adecuar los equipos para estos procesos y también hay equipos que están trabajando ya directamente con el agua salada, o sea, en eso están. Se está tratando de investigar cómo podemos hacer estos procesos de manera más eficiente y también económica. Ya de hecho Codelco está haciendo una planta desaladora en la segunda región. No sé si han escuchado de eso, en Tocopilla. Empezaron con la construcción de una planta desaladora. ¿No? Bueno, la geología tiene varias áreas donde trabaja. Una de esas, por ejemplo, la que mencionábamos recién, la hidro, también está la sismología, que mencionamos la foto del terremoto. No, cada una de estas áreas no son independientes, están todas reunidas en la geología. Entonces, siempre cuando alguien hable, no sé, pues, de los terremotos, esta cuestión está directamente relacionada con la parte geológica. Sobre todo Chile, que es un país geológicamente activo, muy activo. Tenemos muchos terremotos, tenemos muchos volcanes, nosotros, bueno, la volcanología también. Tenemos algo así de 5.000 volcanes, o 3.000, sí, eran 5.000, pero son menos los activos. Volcanes alrededor de la cordillera, y de hecho el más activo, el que les mostré al principio, es Villarrica. Villarrica es el volcán más activo de Chile y también el de Sudamérica, ¿ya? Y está acá en Chile. Otras áreas que también tienen que ver con la geología, la mineralogía y petrografía, que ustedes lo han visto en los laboratorios, la geoquímica, la geología estructural, que seguramente ustedes también ya hicieron, me parece, ya cursaron este ramo. ¿Sí? Sí. ¿No? Sí. Entonces, Sí, profe, antes de este.
Ya, entonces van a saber ocupar la brújula y esas cosas. Y geología económica, que es la que estamos cursando, y paleontología. Esto es muy general, o sea, hay muchas más subáreas de la geología que están hoy día estudiándose. Pero esta cuestión viene desde mucho antes, o sea, la geología se está estudiando hace más de 2000 años, ¿ya? Y temas importantes como los fósiles, las gemas, los terremotos, los volcanes, esto se estudió desde hace mucho tiempo. Entonces, hay una tendencia cada cierto tiempo, no sé si se acuerdan, que el 2012 decían que se iba a acabar el mundo, hace 10 años, todos decían que se iba a acabar el mundo, y empezaron con esta cuestión de que como se acaba el mundo iba a caer un meteorito grande, que los mayas lo habían predicho, habían hecho estas predicciones y todo, pero esta cuestión es cíclica, porque antes de eso también hubo como una onda media catastrofista. ¿Qué es lo que dice esta corriente? Que está desde la Edad Media. Siempre dice que los paisajes de la Tierra siempre se han formado por grandes catástrofes. Eso habla del catastrofismo. Entonces, cada cierto tiempo, el catastrofismo como que agarra onda y empieza otra vez con esa tendencia. Y el cine, como que capta esa tendencia y empiezan de nuevo con estas películas, porque me acuerdo que no sé si han visto, pero son más antiguas estas películas. Armagedón, que también pues iba a acabar el mundo porque iba a caer un meteorito grande. Impacto Profundo, después dieron 2012, después hay una de La Roca que es el terremoto de la falla de San Andrés. Bueno, y ahora la última que hicieron fue la de No mires arriba, ¿te acuerdas? La que está en Netflix. También, en la misma onda, que se va a acabar el mundo. Siempre es lo mismo. Los gringos descubren cómo se acaba el mundo, y nosotros no. Y Chile siempre es como, lo ponen como ejemplo, no sé si han visto eso. ¿Han visto esas películas o no? No, mira, Sí, esa profe. la vi hace poco. Algunas. Ya, pero por ejemplo la última, esa No mires hacia arriba, y Esa la vi hablaban hace de poco yo. Chile, y hablaban de Chile. Sí, sí. Esa Ahí igual es como mostraban, más chistosa. esa es muy nueva, esa es del año pasado, y mostraban Chile, y decían que Chile, el meteorito iba a caer, lo habían desviado, parece, o iba a caer justo en la costa chilena, entonces como que los chilenos éramos inmigrantes, nos teníamos que ir de acá, y no nos recibían en ningún país. Y se iba, y el presidente de ese entonces había recibido supuestamente plata para que el meteorito aceptando que el meteorito caía en la costa chilena. Era súper chistosa la historia de Chile en ese momento. Bueno, y siempre Chile, porque cuando hicieron la película esa del terremoto de San Andrés, también, de la falla de San Andrés, también salía Chile, de terremoto de Valdivia. ¿Se acuerdan que mencionaban que este terremoto era mayor que el terremoto de Valdivia, que era chileno? Acuérdense que en Chile tenemos el terremoto más grande del mundo, que fue el de 22 de mayo de 1960 en Valdivia. Y ellos también decían que el terremoto de ellos era más grande, porque el de nosotros fue 9.5, y ellos decían que el de allá había sido 9.6. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿No? Sí, sí. ¿Sí? Es que a mí me gusta ver harta tele, entonces como que, y cuando sale Chile como que me quedo pegada y a ver qué inventaron. Pero eso no pasa en realidad, ya así no funciona la geología. Porque, por ejemplo, esta tendencia decía que los fósiles eran producto de la inundación bíblica, cuando fue el gran diluvio y Noé hizo una arca, ya, eso no pasó. Entonces, el presente es la clave del pasado. Esta es una frase que está súper bien acuñada de los geólogos que inventaron una teoría que se llama la tectónica de placas. ¿Qué es lo que dice esta teoría? Es que todo lo que nosotros estamos viendo hoy día en la Tierra, ya pasó.
¿ya? Entonces, la montaña que nosotros vemos, el océano que nosotros vemos, el volcán que nosotros vemos, eso ya estuvo ahí. Todo eso ya pasó porque esta cuestión es cíclica. No sé si ustedes vieron estas películas de la era del hielo. Yo creo que sí las vieron. Todas las eras del hielo, Sí, bro. ¿sí? Ya, pues se acuerdan que la primera era del hielo era como que se estaban congelando, ¿se acuerdan? Que venía no me acuerdo cómo era, pero ellos tenían que arrancar, ¿cierto? El mamut, el Diego y el... Sí, ya se tenían que arrancar porque la se estaba congelando. Después en la otra película venía el deshielo, la inundación. En la otra película, ya no me acuerdo qué era, pero era como que cayó un meteorito. Y así, siempre es lo mismo, como que, ¿se acuerdan? O sea, si se fijan, es como se congelan, se descongelan, se congelan, se descongelan. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. La Tierra tiene este proceso que ha ido evolucionando, cada cierta cantidad de años nosotros vamos pasando por periodos. Y la de los dinosaurios. Ah, ya, en la tercera eran los dinosaurios, ¿no? No me acuerdo. Entonces, ¿qué dice? De modo que lo único que se necesita para formar cordilleras, formar y secar océanos, unir y separar continentes, es tiempo. Pero mucho tiempo. Nosotros en geología, cuando hablemos de tiempo, vamos a hablar de millones de años. Porque nosotros, en particular, tenemos, cuando ustedes tendrán 24 años, 23 años, o más chicos todavía, 21 años. Entonces, la esperanza de vida en Chile es de los 80 años. Y la Tierra tiene 4.500 millones de años. O sea, nosotros somos como una pequeña, ínfima fracción de la Tierra. Toda nuestra vida. Todo lo que alcanzamos a vivir es muy pequeña. Entonces nosotros no alcanzamos a ver, en este periodo que nosotros vivimos, no alcanzamos a ver los grandes cambios que se realizan en la Tierra. Porque si la Tierra ya se le midió la edad exacta a través de la medición radiométrica y se determinó que la Tierra tiene 4.500 millones de años, nosotros no alcanzamos a ver todo lo que ha pasado en esta Tierra. ¿Qué pasó en los años 60? Más o menos se inventó esta teoría, se desarrolló esta teoría de la tectónica de placas. ¿Por qué? Porque antes de eso se pensaba mucho en la deriva continental. Y es una teoría que se había acuñado harto, de que decían que uno flotaba en los continentes. Y los continentes estaban así como flotando en los océanos, y se movían así. Entonces, ocurrían terremotos cuando los continentes chocaban. Pero en general se movían así como tranquilos. Pero después, en la década del 60, la geología como que se revolucionó cuando se inventó esta teoría tectónica de placas. ¿Qué decía la tectónica de placas? Que en realidad la Tierra estaba compuesta, aquí vamos a ver acá. Si fijan en este video, la Tierra estaba compuesta por varias placas que se habían unido, se habían separado, estos continentes, ¿ya? Pero uno dice, ¿y cómo se mueven estos continentes? Por estas placas. Estas placas que están separadas, si se fijan ahí las líneas azules y las líneas rojas. ¿Cuál es la diferencia entre las líneas azules? Las líneas azules son los límites de las placas tectónicas. Las placas son, imagínense como que ustedes tuvieran una naranja, y la naranja le están sacando la cáscara, y después tratan de unir estos pedacitos de cáscara, y ven estos límites. Esos son los límites de las placas. Hay placas que son tectónicas, las placas tectónicas son oceánicas u continentales. Cuando son continentales es porque contienen un continente, y cuando son oceánicas es porque contienen un océano.
¿Ya? Esa es la gran diferencia de las placas tectónicas. Hay dos tipos de placas, continentales o oceánicas. Chile en particular está acá, estamos justo en el límite de una placa oceánica, que es la Nazca, con la placa sudamericana. La placa de Nazca es un trocito de la placa pacífica. La placa pacífica es la que contiene el océano Pacífico. Yo me salté una diapositiva. ¿Por qué se llegó a esta conclusión? Porque dentro del desierto se encontraron muchos fósiles. Arriba en la cordillera, en el Everest, también se encontraron fósiles marinos. ¿Cuál sería la explicación para eso? Chiquillos, ahora les pregunto a ustedes. ¿Por qué en esos ambientes yo encuentro fósiles marinos? Porque en esas zonas estuvieron bajo el mar en algún momento. ¿Ya? O sea, todo esto estuvo cubierto de agua. Bien lo que dice el compañero. ¿Cristóbal? ¿Habló o no? Sí, profe. Ya, gracias Cristóbal. Todo esto estuvo bajo el mar. La cordillera, el desierto, todo. Estos ambientes en algún momento fueron marinos. Y los fósiles son indicadores de que ahí hubo vida y en algún momento esta cuestión se elevó o se desertificó y ahí quedaron. Entonces, esto también avala la teoría que estábamos hablando de la tectónica de placas, que esta cuestión de los continentes se van moviendo. ¿Ya? ¿Cuántas veces ha pasado esto? Una decena de veces. Porque esta cuestión, la Tierra tiene 4.500 millones de años. Entonces, ¿cuánto se demora el ciclo de juntarse y separarse? Unos 400 a 500 millones de años. ¿Ya? Entonces, más o menos, entre unos 500 millones de años que los continentes están todos juntos, después se separan y llegan a como están hoy día, como nosotros los conocemos. Pero después se vuelven a juntar. Y cuando se juntan de nuevo, de ahí, para que pase eso, pasan más o menos 400 a 500 millones de años. Nosotros hoy día estamos así como estamos viendo en la imagen, pero igual nos estamos moviendo, porque se han medido las velocidades miden, por ejemplo, desde las fosas hacia las costas, se han ido haciendo esas mediciones y se ha visto que está variando. Entonces, que nosotros nos estamos juntando de nuevo para volver a ser un megacontinente. No sé si se acuerdan del Pangea. Sí, profe. El Pangea, acuérdense que fue el último gran continente que hubo, que reunió a todos los continentes que están hoy día. Pero antes del Pangea hubo otros megacontinentes que tuvieron otros nombres. Columbia, Ur, Kenorlandia, todos esos han ido pasando a cada cierta cantidad de millones de años. Cada 400 o 500 millones de años se forman un megacontinente. ¿Ya? Como dijimos, estas placas que son oceánicas o continentales, tienen límites. ¿Qué es lo que son los límites? Donde se juntan los bordes. Entonces, hay bordes que son convergentes, hay bordes que son divergentes y hay bordes que son transformantes. Dentro de los límites convergentes, nosotros vamos a tener tres casos. Cuando se junta una oceánica con una continental con una continental, una oceánica con una oceánica. Por ejemplo, una oceánica con una continental, como es el caso chileno. ¿Qué pasa acá? La placa oceánica trae agua, entonces viene más helada, o sea, trae viene más pesada, más densa. Y la placa continental, que está más seca, a diferencia de la oceánica, es más liviana. Si es más liviana y chocan estas dos placas, ¿qué va a pasar?
la más densa se va a hundir. Y ese proceso nosotros lo conocemos como subducción. ¿Ya? Entonces están estas dos placas, la placa más densa se hunde y se mete bajo la placa continental, porque es más densa, porque es más pesada, y cuando alcanza más o menos unos 100 kilómetros de profundidad, esta placa alcanza un punto que, no sé si ustedes, yo creo que sí lo vieron en Petro, el Solidus, no sé si se acuerdan de eso. ¿No? ¿Sí? Sí, profe. ¿Se acuerdan un poco? Justo cuando alcanza los 100 kilómetros de profundidad, ahí alcanza el Solidus. ¿Qué significa eso? Que se empieza a fundir la placa oceánica y se empieza a formar este magma, que tiene una parte sólida, una parte líquida y una parte gaseosa. Entonces se forma acá este magma y este magma, ustedes saben que, como tiene estas tres partes, empieza a ascender. ¿Qué es lo que asciende primero? La parte gaseosa, después la líquida y finalmente la sólida. ¿Ya? Y ahí se forman los arcos volcánicos, toda esta gran cordillera que nosotros tenemos. ¿Ya? Esa es la explicación a cuando hay una imagen convergente de este tipo, oceánica con continental. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este caso en particular? Chile, en Estados Unidos también pasa lo mismo. ¿Qué pasa en México? También tenemos el mismo caso. Tenemos una placa oceánica que está muy deshidratada y traemos una placa oceánica que tiene mucha agua. Entonces, como esto está tan seco, este volcanismo, ¿de qué tipo va a ser? Guillos, ¿de qué tipo debería ser el volcanismo? No hablen tanto, por favor, chiquillos. ¿Cómo debería ser este volcanismo? ¿Debería ser explosivo? ¿Debería ser más efusivo? ¿Cómo creen ustedes? ¿No? Debido a la tierra seca, supongo que es por el explosivo, porque la lava no es ácida. Debiera ser más explosivo, ¿cierto? Y si se fijan, en el caso chileno, cada vez que hay una erupción volcánica, nosotros tenemos que arrancarnos, ¿cierto? Porque hay que arrancar, porque la erupción volcánica acá en Chile es muy explosiva. Como cuando ustedes fríen una hamburguesa congelada en un aceite muy caliente. Eso pasa en Chile. Es una cuestión que a la escoba. ¿Ya? A diferencia de lo que vamos a ver ahora. No, esto no. Me salí. Espérense. Acá, esto lo diría. No puse esa diapo. Pero cuando, por ejemplo, ven una placa oceánica con una oceánica, como el caso de Japón, ahí las dos placas tienen mucha agua, ¿cierto? Entonces ahí forman arcos de islas, a diferencia de la oceánica con la continental, que forman cordillera. Entonces, como ahí, por ejemplo, Japón y Maui y todas las islitas chiquititas que están ahí, tienen un volcanismo mucho más, menos denso, ¿ya? Como, por ejemplo, Hawái, que la lava corre lentamente, avanza, y tú puedes caminar al lado de la lava. A diferencia de Chile, que la erupción es mucho más explosiva, entonces tú no puedes ir al volcán cuando está haciendo erupción. Allá en Hawái sí puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí hay dos placas oceánicas que están haciendo subducción. ¿Ya?
Tenemos también límites divergentes, que son donde están las dorsales oceánicas, y los límites transformantes, que son donde las placas se están moviendo una con respecto a la otra. En el mundo hay una muy conocida que es la falla de San Andrés, que es una falla transformante. Esta imagen habla del cinturón de fuego, o el anillo de fuego, que también le dicen, que recorre todo el Océano Pacífico, y a diferencia de por ejemplo, Japón, nosotros tenemos una placa continental con una oceánica. Allá en Japón son 2 oceánicas. ¿Cuál es la similitud del cinturón de fuego? Que todos los países que están en el cinturón tienen límites convergentes, pero no las mismas placas, por si acaso. Entonces, si ocurre un terremoto en Chile, claramente puede pasar algo allá en Japón, pero no va a ser porque la misma placa, sino porque hay movimiento, puede ser un tsunami, puede llegar algo, y cuando ocurre algo en Japón, acá a Chile llega algo, pero muy pequeño, no sé, dependiendo de la magnitud del terremoto o del tsunami que ocurra allá. ¿Ya? Esa es la diferencia, ¿ya? Que tenemos el cinturón de fuego, tenemos distintas placas, tenemos distintos contactos, por ejemplo, oceánica continental o oceánica, pero la similitud es que todos los países del cinturón de fuego tenemos límite convergente. ¿Ya? Bueno, esa es una presentación. No sé si hay dudas de esto. Por mi parte no, profe. ¿No? Ya. Vamos a... Ya. Denme 2 minutos, vuelvo al tiro para empezar con la otra presentación. Ya, ahí volví. Vamos a la... Ya. Me decían que no habían dudas de la parte anterior, ¿cierto? Es una parte súper introductoria, chiquillos.
para que se recuerden un poquito de por qué en Chile nosotros tenemos tantos yacimientos. Nosotros tenemos tantos yacimientos en Chile porque tenemos este límite convergente. Y eso hace que se formen los depósitos mineros de acá. Tenemos depósitos de cobre, tenemos depósitos de oro, tenemos... a ver, ¿cómo? Ah, ya, espérate. ¿Ahí? Ya, espérate. ¿Por qué? ¿Y por qué no se comparte? Ah, ya, espérate, deja ver, a lo mejor hice algo acá. ¿Cómo? ¿Ahí? Ya, ahí sí. ¿Ahí sí? Ya. Ya, disculpen. Ya, espérate, voy a... Eso no se ve tampoco, ¿cierto? No. Ahí sí. ¿Ahí? ¿Sí? Ya. Ahí sí, ya. Ahí. Ya. Les estaba diciendo recién, disculpen mi... Ya hace rato que no ocupaba el Zoom, se me olvidan estas cuestiones. Tengo memoria a corto plazo. Les estaba diciendo recién de por qué nosotros teníamos tantos yacimientos acá en Chile. Una de las razones, o la gran razón, es que nosotros tenemos una geología muy particular, Chile, y lo dijimos recién, nosotros tenemos un límite convergente donde hay una placa oceánica que está en subducción con una placa continental y da paso a la formación de estos yacimientos. Yacimientos de oro, de cobre, de plata, de zinc, de... no sé qué otra cuestión tenemos. Tenemos, bueno, eso por la subducción, pero además por tema sedimentario tenemos, por ejemplo, los de litio, los yacimientos de sal, esos son procesos sedimentarios, por si acaso, son por la subducción. Entonces, todos estos yacimientos que nosotros hablemos de los metálicos se producen por este tipo de geología que además se ve afectada por la presencia de estos fluidos hidrotermales. ¿A qué se refiere un fluido hidrotermal? La palabra lo dice, hidro es agua y termal es temperatura, entonces son fluidos que están a cierta temperatura y que tienen cierto pH, un fluido que tiene unas ciertas características que permite que la roca que va a afectar que absorba, que capte estos iones metálicos y se empiece a concentrar. Entonces tienen que pasar, como dije yo recién antes, millones de años de esto para que se empiecen a formar estos yacimientos. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos de yacimientos que nosotros podemos encontrar en el mundo? Voy a hablar no solamente acá en Chile, de cobre. El cobre puede estar diseminado, puede estar en vetas masivas, puede ser un pórfido de cobre, puede ser un skarn. Por ejemplo, los yacimientos de oro pueden estar diseminados, pueden estar en vetas, como en el caso de Chancón. Los minerales de fierro pueden estar emplazados en sedimento, pueden ser skarn también de fierro. Diamantes, podemos encontrar yacimientos de diamantes que están, por ejemplo, en Sudáfrica, porque no hay en Chile,
Gran pregunta. Y, por ejemplo, el litio, que pueden estar como salmueras, arcilla o pegmatita, que nosotros tenemos en el norte. Consulta para el curso. ¿Por qué nosotros no tenemos diamantes en Chile? Porque necesitan una presión constante. ¿Qué cosas necesitan qué? Porque necesitan una presión constante. ¿Ya? ¿Alguien más? Justamente junto a la presión no se dan las condiciones como para que se formen bien yacimientos de diamantes. Ya, porque los diamantes, acuérdense que están asociados a ambientes metamórficos, ¿cierto? Como dice el compañero de la presión. Y nosotros, lamentablemente, por tener esta cuestión de convergente, de placa convergente, nosotros estamos constantemente cambiando, entonces la presión va variando. Y el diamante necesita muchísimos años de una presión constante. Nosotros no tenemos eso, porque nuestro Chile va cambiando todo el rato, todos los días. Porque todos los días hay subducción, todos los días hay terremoto, acuérdense. Terremoto, que es movimiento de tierra. Así se describe la palabra terremoto. Nosotros todos los días tenemos movimiento de tierra, todos los días tenemos terremotos. Ahora, nosotros diferenciamos el terremoto del temblor, pero todos los días hay eso. Entonces nosotros no podemos tener una parte así como quieta que esté ahí a una presión constante y forme un diamante. Chile por eso no tiene diamantes, no tiene piedras preciosas, por eso nosotros no tenemos petróleo, no tenemos nada de eso, porque nosotros tenemos un límite que está constantemente cambiando. ¿Ya? Entonces, para producir una mina, acuérdense que cuando uno va a ver una mina, ¿qué es lo primero que uno tiene que ver? Es la exploración, ¿ya? Después viene el desarrollo y después viene la tercera etapa, que es la extracción y el procesamiento. Las etapas de un proyecto minero, esto seguramente ustedes lo han visto: prospección, exploración, evaluación del proyecto, desarrollo, construcción, la producción, explotación y el cierre. Todos los proyectos tienen que, cada vez que se inicia un proyecto, tiene que entregar su plan de cierre, ¿ya? Cuando ustedes van a presentarlo, si ustedes, por ejemplo, quisieran empezar a trabajar una mina, no sé, como pequeño minero, ustedes tienen que presentar su plan de cierre, siempre. Con ese plan de cierre, ustedes lo que dicen es: mira, estos recursos se midieron y la mina va a durar, no sé, 5 años o 10 años, con una cierta cantidad de tonelaje que vamos a sacar todos los días, y esta cuestión se va a cerrar en el 2030, por decir algo. Y el 2030 se va a entregar igual como se encontró. Entonces, ese es el plan de cierre que Serenagement tiene que aprobar. Más o menos uno se demora 25 años en poner en marcha un proyecto, en que se haga la exploración y se descubra 15, en factibilidad 6 años, en puesta en marcha 3,5 y producción normal medio año. Entonces, más o menos son 25 años en que una mina recién empieza a producir. ¿Cuáles son los objetivos de la exploración? Descubrir depósitos nuevos, mantener o aumentar las reservas, crecer económicamente. La prospección, a diferencia de la exploración, la prospección es un conocimiento general del área. Ya ahí se ven anomalías geológicas que están presentes y que podrían indicarme la presencia de un depósito mineral. ¿Ya? En esta etapa se desconoce el tamaño y el valor del depósito. Entonces ahí la prospección se hace con planos geofísicos, planos geológicos, reconocimiento del área, con fotos aéreas, con imágenes satelitales, y se hace un mapeo geológico de las muestras que se tomaron y se hace un mapa. ¿Ya? Estos mapas que pueden ser imágenes satelitales o basados en las muestras que yo estoy tomando. A diferencia de la exploración, es que cuando yo ya hice la prospección y definí que en ese sector hay un área interesante, yo ahí me voy al área más chica y digo, ya, me voy al área interesante. Entonces ahí yo delineo esta área y voy a tomar las dimensiones y voy a empezar a trabajar en esa área.
¿Cómo? Con sondajes. Ahí se ocupa esta técnica. Y los muestreo. Entonces, en esta fase, tengo que generar un modelo. Profe, Aquí- disculpe. ¿Ah? Lo que pasa es que en el grupo de WhatsApp dijeron que la clase iba a quedar grabada porque habían compañeros que no podían conectarse, pero veo que no se está grabando. Entonces quería consultarle. El Benja la está grabando. Ah, ya. Listo, gracias. Sí, es que yo no hice el link, por eso yo no grabo. El Benja dijo que lo había grabado. Benja está ahí, ¿sí? Ah, ya. Se me fue la idea. Ah, ya, estamos en la exploración. Entonces, nosotros seguimos cuando hacemos la exploración, nosotros decidimos hacer sondaje. Dependiendo de la cantidad de recursos que tengamos, nosotros vamos a hacer sondaje diamantina o sondaje aire reverso. El valor de los sondajes varía bastante. ¿Ya? El diamantina es mucho más caro que el reverso. En relación, es como que cuesta 1/3 el sondaje diamantina con respecto al... O sea, el reverso con respecto al diamantina cuesta 1/3 de su valor. Bueno, ahí la imagen se ve el campamento. Generalmente cuando uno está haciendo campañas de sondaje, uno tiene que irse como a alta cordillera. Tiene que estar en estos sectores que se llaman campamentos, se hacen los sondajes se guardan en esas cajitas, que son los testigos, y después se hacen estos modelos con que nosotros, el producto que nosotros entregamos cuando hacemos la exploración. ¿Ya? El sondaje diamantino, que generalmente le dicen DDH, el DDH es Drilling Diamond Hole, que es como, bueno, y también diamantino porque acuérdense que el diamante es más duro, entonces toda la herramienta que va abriéndose paso en la tierra tiene cositas de diamante. Ay, se me olvidó el nombre. Pero estas cuestiones, la corona va perforando y tiene diamante. Entonces, porque es más abrasivo. Bueno, y las coronas cuando se gastan, se guardan, ¿ya? Porque hay varias veces que se pierden las coronas que tienen diamante. Entonces nosotros tenemos, a grandes rasgos, nosotros dijimos, prospección, uno conoce el área, uno dice dónde quiere hacer uno define dónde podría haber un yacimiento, pues hace la exploración, uno se va al sector específico y uno hace la exploración. ¿Cómo hace la exploración? Con sondaje. Y uno ya define el yacimiento y empieza a trabajar en ese yacimiento. ¿Cómo yo llegué a ese yacimiento? Porque lo reconocí por fotos aéreas, por sondaje, por lo que sea. ¿Qué reconocí? Reconocí una roca distinta, que está alterada, no está fresca. ¿Qué significa que está alterada? Que tiene presencia de minerales de tipo económico, ¿ya? Entonces, esta alteración hidrotermal va a ser cualquier intercambio químico que haya ocurrido entre un fluido y la roca. Este intercambio, ¿qué es lo que produce? Cambios químicos y mineralógicos en la roca, que hacen que cambie la mineralogía, la textura y la química de la roca. ¿Ya? Entonces, estos procesos implican siempre transferencia de masa. Significa que la roca va a ser más densa o menos densa dependiendo del proceso que se esté ocurriendo. Vamos a la parte importante. Hay distintos tipos de alteraciones. La primera alteración es la potásica, que es es como la más suave que puede afectar a una roca. ¿Ya? Características, temperatura entre 400 a 800 grados Celsius, pH alcalino. Si ustedes se fijan, la roca se ve, entre comillas,
casi normal, solamente cambian algunos colores, ya que se ven acá un poquito más rosada, porque el feldespato potásico, o sea, la alteración potásica, que es lo que tiene, le agrega feldespato potásico a la roca, o también le agrega biotita. ¿Qué otra cosa siempre permanece en la alteración potásica? El cuarzo. Si ustedes se fijan acá, tenemos vetillas de cuarzo en todas las rocas. Aquí en la primera muestra, la vetilla de cuarzo, el ojo de cuarzo ahí, las pelotas, esos circulitos. Acá en la muestra de acá abajo, también tengo cuarzo. En la amarilla también tengo cuarzo. Todo esto va permaneciendo. Potásico, la roca se sigue bien, permanece su textura original. Yo soy capaz de ver la textura original. Pero además yo estoy viendo que se le agregó otro mineral. En este caso aquí tiene más biotita. Se fijan, la muestra está como biotitizada, tiene ahí, los minerales se alteraron a biotita y tengo estos bucles de biotita que son como negros. No sé si los ven. O en la muestra de acá abajo donde se ve la biotita un poco más cafecita. ¿Ya? Pero, ¿qué permanece, al igual que en las fotos anteriores? El cuarzo. Se fijan, en todas hay vetillas de cuarzo. La otra alteración es la alteración propilítica. ¿Qué es lo que tiene de característico? El color. La propilítica tiene clorita y epídota. También tiene cuarzo, tiene calcita. Esta es una de las alteraciones que podríamos encontrar allá en Chancón, por si acaso. pH neutro alcalino y temperatura entre 200 a 250 grados. ¿Cómo se ve la roca con propilítica? De color verde, porque es el color que le da la clorita y la epidota. Entonces, cada vez que nosotros veamos una roca con este color, podemos asociarla a la alteración propilítica. Si tiene además calcita. ¿Cómo voy a definir la calcita? Con el ácido, acuérdense de eso. Otra alteración que yo podría encontrar en la roca es la alteración fílica o cuarzo sericita, que también se le dice. ¿Qué es lo que contiene esta alteración? Contiene cuarzo y contiene sericita. Además está asociada a la pirita. Un pH de 5 a 6 con temperatura sobre los 250 grados Celsius. La roca se ve más afectada, no sé si se fijan acá, está mucho más, con mayor presencia de vetillas. Estas vetillas, estos arreglos se llaman stockwork. ¿Qué es lo que son los stockwork? Voy a escribirlo en el chat. Son arreglos polidireccionales de vetillas que no tienen ninguna preferencia. Ya, preferencia, ninguna, no como que van todos para un mismo lado, sino que son desordenados, se cruzan ahí. No tienen una dirección preferencial. ¿Ya? Y además, en esas vetillas nosotros vamos a encontrar mineralización, como por ejemplo pirita o algún sulfuro y cuarzo. Ahí tenemos un cuarzo sericita. ¿Se fijan? La roca es un poco amarilla. Eso también tiene cuarzo sericita. Se ve como más amarillenta la roca. Como el pH no es tan es más ácido, pero no es tan ácido, acuérdense, de 5 a 6, la textura de la roca igual se ve un poco enmascarada. ¿Ya? A diferencia de la potásica, que era neutra alcalina, acá la textura no es tan fácil verla. Originalmente, yo aquí con esta muestra no podría decirte que si acaso es una diorita o es un granito, no sé, tendría que mirarlo mucho con mayor detalle, a diferencia si la alteración fuera potásica. Otra alteración es la argílica intermedia. La argílica intermedia, ¿qué es lo que tiene? Arcillas y también cuarzo. El pH también es más chiquitito, entonces entre 4 y 5, o sea, es más ácido. ¿Ya? Y la textura de la roca se va perdiendo
mucho más. Ahí tengo una roca con argílica. La textura es, ya no la puedo distinguir tan fácilmente. ¿Cierto? A diferencia de la potásica, que la potásica yo veía la roca, veía los fenocristales, veía, no sé, si que era porfírica o si que fuera fanerítica, yo veía los cristales. Pero acá yo no logro ver los cristales de la roca. ¿Por qué? Porque la argílica ya se lo comió todo. Y tengo otra foto con argílica. La roca está mucho más alterada. Y finalmente tengo la argílica avanzada. Esta argílica avanzada también tiene arcillas, también tiene cuarzo, pero también tiene alunita. Y esta es una hidrólisis extrema de la roca. O sea, yo aquí no logro distinguir la textura original. Y el pH entre 1 y 3,5, o sea, muy ácida. Muy ácido el fluido. Y si se fijan, ahí la roca no se logra distinguir la textura original. ¿Y qué es lo que permanece ahí? El cuarzo. ¿Fijan ahí al fondo? Ese cristal de cuarzo. Entonces, si hacemos un recuento, cosas que deberían importar en las alteraciones, la temperatura y el pH. A mayor pH, a menor pH es mayor la alteración. Mientras más chiquitito sea el pH, va a ser mayor la alteración. Y aquí les voy a mostrar un modelo que se ocupa harto en los pórfidos cupríferos. Esto no se ocupa en chancón, pero igual se los comparto para que entiendan cómo van las alteraciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en los pórfidos cupríferos? ¿Qué se sabe de los cupríferos? Que la mineralización está diseminada, que está en stopwork, que están a poca profundidad, ¿se acuerdan? Este modelo lo hicieron Lowell y Gilbert por ahí por el 60 y algo. Sí, parece 60 y algo, 70 y algo. Todavía se ocupa este modelo de los pórfidos cupríferos. Y aquí hacen el ordenamiento de las alteraciones. Entonces, cada vez que hay un pórfido cuprífero, dicen, ya, vamos a ocupar el modelo de la muela del pórfido, porque es como una muela, ¿ya? Entonces, ahí están ordenadas las alteraciones. Si se fijan, la parte central del pórfido es potásica, porque ahí está la mejor ley. La cubre la zona fílica, o la cuarzosericita. La propilítica está sellando el pórfido, porque está por los alrededores. Entonces, sella mi pórfido. Hasta ahí llega la mineralización. Y tengo las argílicas que están sobrepuestas, y la argílica avanzada que es como el sombrero de fierro. Entonces, cuando yo ando caminando por acá arriba, ¿dónde estoy yo? Estoy arriba de la parte verde, y yo lo que veo es la argílica avanzada. Veo roca que está afectada con óxidos de fierro. Eso es lo que veo yo cuando ando en terreno. Esto, por ejemplo, son muestras de sondajes. Esto es lo que vería yo si anduviera por la parte verde, arriba. El sombrero de hierro hematítico o el gozán. ¿Ya? Esto es la parte que se ve, y ahí estamos arriba de un pórfido. Cuando se hace exploración, se anda buscando esa parte. ¿Ya? Y se hacen estos sondajes donde uno encuentra distintas mineralizaciones. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en Chancón? En Chancón nosotros encontramos vetas de oro. Entonces no ocupamos este modelo. Este modelo no se ocupa en Chancón, porque es para un pórfido. Como ya tenemos vetas, tenemos que seguir la veta, que es lo que hacen los viejos allá en Chancón, los pequeños mineros. ¿Ya? Esto es lo que se ve, por ejemplo, en Coyahuasi, en la zona de oxidación. Los sondajes con óxidos. O la zona de enriquecimiento también en Coyahuasi. ¿Ya? También se ve así en escondida. La zona de enriquecimiento. Cuando hablemos de zona de enriquecimiento, es justo el límite entre el nivel freático
y tienes el paso de la parte de óxido a la parte de sulfuro. Hay una franjita que es como enriquecimiento y está en una zona de alta ley. Esa parte en realidad no es tan importante. ¿Ya? Cuando se hace exploración, siempre hay una persona a cargo, se hace un concepto, se hace control de calidad, que es lo que nosotros también vamos a hacer allá en la mina, cuando vayamos tomando las muestras. Después se archivan esos datos, se hacen los protocolos, se hacen los sondajes, esto en exploración. Se analizan los test, se interpretan, se estiman las reservas, y se hace un informe técnico al final. ¿Ya? Es lo que nosotros vamos a hacer cuando terminemos la experiencia de Yanchanco. Como ustedes ya vieron la poligonal, entonces va a ser mucho más fácil. ¿Ya? No sé si queda alguna duda de lo que vamos a hacer allá en Chancón o de lo que... Yo sé que es harta materia, pero esto igual ustedes lo pueden llevar ese día al terreno. De todas maneras, esto también se va a explicar en terreno. Lo tenía que explicarles un poquito antes para que vayan como con más conocimiento. Lleven la presentación quizá en el celu, o sea, para que sea como más fácil. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? Todo muy claro, profe, por aquí, sin duda. Ya. Ya, pues chiquillos, entonces vamos a dejar la clase hasta acá. Ahí se va a compartir el archivo de la clase y a la gente de GECU, Cata, para que te contactes con el Benja y poder compartirlo también con los chiquillos, ¿ya? Ya, profe. Ya. Ya, chiquillos, entonces, que estén bien, que tengan buen finde y nos vemos en el terreno. Pásenla bien en las fiestas patrias. Igual, profe, que esté muy bien. Muchas Chao, profe. gracias, profe, que lo pase igual. Bien. La lista está quedando con la gente que se conectó, por si acaso. ¿Ya? Ya, que estén bien. Chao, Hasta chao. luego.